Buenas noches, hermanos. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el Salmo 91, por favor. El tema de esta noche lo he titulado La protección de Dios. La protección de Dios. Salmo 91, 1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Los seres humanos tenemos un instinto. Creo que todos cuando nacemos con un instinto. De hecho, cuando la mujer está por dar a luz, el bebé es el que también hace un trabajo y por instinto el bebé se abre paso y nace. Y bueno, también lo podemos ver, este instinto que Dios ha puesto en nosotros en cosas muy comunes, como por ejemplo cuando hay sismo. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Pues buscar un lugar de refugio, salir corriendo y ponernos a salvo. O como cuando una casa se incendia, también, o sea, no hay alguien que se quede ahí a quemarse, ¿no? Todos de forma instintiva salimos y buscamos un refugio. O como por ejemplo cuando llueve, ahora que esperemos que no tarden mucho las lluvias, ¿qué hacemos? Pues también buscamos un lugar de refugio. Si hay rayos, buscamos un lugar donde no nos ataquen los rayos. Hace unos años unas personas pues les agarró la lluvia con rayos y se pusieron debajo de un árbol. Los dos se pusieron ahí bajo el árbol y cayó un rayo exactamente en ese árbol. Los árboles no son lugares que nos pueden servir de refugio en temporada de lluvia. Sí, quizás del sol, pero de la lluvia no, porque nos puede caer un rayo. Fíjense cómo este instinto Dios lo dejó, y algo que hoy vamos a aprender es que como cristianos siempre tenemos que ir a Dios. Que esto sea una reacción que nosotros siempre tengamos, porque nuestro Dios es un Dios protector. Es un Dios que nos cuida, es un Dios que nos guarda, es un Dios que nos ama, pero necesitamos estar con Él. Y no hay un lugar más seguro que la presencia de Dios. No hay un lugar más seguro que estar en sus propias manos. Ahora, todos como cristianos, hermanos, todos tenemos enemigos, tenemos adversarios en común. Por ejemplo, Satanás es nuestro enemigo, es nuestro enemigo de todo el tiempo. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, hay una lucha fuerte contra el enemigo, y lo podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos la historia en la Biblia, cómo es que Adán y Eva fueron atacados por Satanás en el huerto del Edén, pero también lo vemos en el Apocalipsis. O sea, siempre a lo largo de toda la historia vamos a tener un enemigo en común, que es Satanás. También tenemos otro enemigo, que es el mundo. El mundo, entendiéndolo como el sistema de pensamiento de este mundo, las filosofías. Este mundo siempre va a estar atacándonos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia. Siempre el mundo va a querer que hagamos lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere. Y tenemos un tercer enemigo, que es nuestra propia naturaleza. Dentro de nosotros tenemos lo que se conoce como la carne o como la naturaleza caída. La naturaleza caída siempre estaremos luchando con ella. Siempre estaremos luchando porque se opone a la voluntad de Dios, y nosotros nos enfrentaremos constantemente a todos estos adversarios. Siempre tendremos ataques en nuestras vidas, y más cuando tú decides servir a Dios, más cuando tú decides consagrarte a Dios, vas a tener todavía más luchas. Y dice la Biblia ahí en el versículo 1, les voy a pedir que lo leamos juntos. Salmo 91, 1. El que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. El que permanece en el lugar secreto del Altísimo, también se podría traducir así, o el que está en el lugar de refugio del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, la palabra Altísimo es un atributo de Dios y se refiere al ser más, el más alto, el que está por encima de todos, por encima de este mundo, por encima de Satanás, por encima de cualquier cosa. Es el ser supremo, Dios, nuestro Dios. Y la primera vez que se menciona a Dios como el Dios Altísimo es en Génesis 14. Vamos a buscarlo para poder entender un poquito más acerca de este atributo de Dios. Génesis 14, versículo 18. Nosotros como cristianos debemos de saber que tenemos un Dios altísimo, que no hay nada ni nadie que esté por encima de Él. Dice en el versículo 18, Génesis 14, 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bueno, Abraham, el contexto de esto es que Abraham no era guerrero, él no era un militar, no era un guerrero, pero tuvo que salir a la batalla contra los reyes que habían llevado preso a su sobrino Lot. Él salió en defensa de Lot y armó un ejército con la gente que estaba allí con él, y Dios le dio la victoria. Entonces aparece por primera vez este atributo del Dios como el Dios Altísimo. Ahora, hablándolo en nuestro contexto, pues nosotros no vamos a salir a la guerra aquí, ¿verdad? O sea, no vamos a pelearnos contra nuestros vecinos, no vamos a salir ahí a agarrarnos a golpes. O sea, no es esa la lucha que nosotros tenemos, pero sí sabemos que tenemos luchas espirituales. Y de igual manera como Dios ayudó a Abraham a vencer, así también Dios nos ayuda a nosotros cuando nosotros estamos viviendo bajo su protección. Si nosotros estamos en la protección de Dios, entonces estaremos seguros, porque el Dios Altísimo nos cuida. Dice la Biblia, ahí regresando al Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta palabra morará se traduce como pasar la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Pasar la noche bajo el amparo del Dios Todopoderoso. También se puede traducir de esta manera la palabra sombra, bajo el amparo. Y esto nos da la idea, la Biblia usa muchas cosas naturales, muchas ilustraciones naturales para explicar cosas espirituales. Por ejemplo, aquí, cuando la Biblia habla de morar bajo la sombra del Omnipotente, la idea es, que la Biblia lo menciona también, es como si nosotros fuéramos polluelos de un águila, por ejemplo, o polluelos de una gallina. ¿Alguna vez usted ha visto a los pollitos? Bueno, aquí en la ciudad es muy raro verlos, ¿verdad? Pero en el pueblo, en el rancho, pues es muy común que pues la gente tiene en sus corrales, tiene gallinas. ¿Y la gallina qué hace cuando tiene pollitos recién nacidos? Pues los cuida, los protege. Y está a salvo, los pollitos se sienten a salvo cuando son protegidos por la gallina. De esta manera es una ilustración como es que el Dios Todopoderoso nos cubre de manera que no nos puede pasar nada. Dios nos cuida de todos nuestros enemigos, de nuestros adversarios. Dios es el Todopoderoso. Y esta frase del Todopoderoso, la primera vez que se menciona, también es con Abraham, cuando Dios le da el pacto de la circuncisión. Recordemos que a Abraham se le promete que iba a ser papá, pero ya tenía Abraham 99 años y no había sido papá todavía, no había tenido un hijo con Sara. Y dice la Biblia que a la edad de 99 años se le apareció el Señor a Abraham. Ahí fue cuando también se le cambió el nombre a Abraham
a Abraham. Y dice la Biblia que se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Estos atributos del Señor, de que Dios es altísimo, de que Dios es todopoderoso, nos habla, hermano, de la suficiencia de Dios para protegernos. Nosotros como cristianos tenemos que estar seguros en la protección de Dios. No debemos de tener temor, no debemos de sentirnos que nadie nos cuida. Aunque usted esté solo en casa, Dios está con usted. Cuando los niños, por ejemplo, van creciendo, de repente empiezan a tener como miedos. Es muy común que de repente: oye, hijo, ¿me traes un vaso de agua? O vas a la cocina y está oscuro. Y nuestros hijos pues tienen miedo o les da miedo, pero nosotros tenemos que enseñarles que Dios siempre está ahí. Ahora, nosotros como adultos, personas que estamos conociendo al Señor, es importante que sepamos que nuestro Dios nos puede proteger, porque Él es el Altísimo, Él es el Todopoderoso. Y aquí en este versículo, en el Salmo 91, hay dos palabras que es habitar y morar. Y esto nos habla de una estrecha relación que debemos de tener con el Señor. Porque si nosotros no habitamos junto a Él, pues ¿cómo vamos a estar protegidos? Necesitamos estar morando, habitando junto al Señor para que el Señor pueda protegernos. Esto de habitar y de morar era algo imposible para cada uno de nosotros. Más porque nosotros no éramos o no somos hebreos, o no sé si aquí haya alguien que sea hebreo. Pero para nosotros como gentiles o como gente que no es judía, pues era mucho más difícil. Pero todos sabemos, y si no, pues es importante que nosotros sepamos que nos podemos acercar al Señor por medio de Jesús. La Biblia en Hebreos 4:16, se los voy leyendo, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que si dentro de todos los que estamos aquí o de los que nos están viendo por la transmisión, hay alguno que se siente lejos de Dios o que cree que Él no está cerca de Dios, la Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Todos tenemos acceso al Padre por medio de Jesús. En Hebreos 10:19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Antes nada más el linaje de Aarón, los sumos sacerdotes podían entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Nadie más podía entrar. Pero ahora cada uno de nosotros podemos correr a la presencia de Dios en oración, buscándole en comunión con Él, porque a través del sacrificio de Jesús ahora nosotros tenemos libertad. Dice el versículo 20: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, a través de su sacrificio. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero, hermanos, porque todos podemos tener esa protección. No nos debemos de sentir desprotegidos espiritualmente. Acerquémonos con corazón sincero. Todo creyente puede habitar al abrigo del Altísimo, cada uno de nosotros. Y esa es una bendición muy grande que nosotros tenemos. Todo creyente puede morar bajo la sombra del Omnipotente, todos. El Señor Jesús hizo posible esto, hermano. Lo que era imposible para nosotros, acercarnos a Dios. Imagínense que para tener comunión con Dios tuviéramos que ir a Israel. Pues unos cuantos, y llegando allá no te ibas a poder acercar porque no eres de linaje sacerdotal. Pero gracias a Jesús, gracias al amor de Jesús, ahora nosotros podemos acercarnos al Señor.
no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo, por la gracia de Jesús, por el sacrificio de Jesús, podemos nosotros estar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Y es que es importante, hermanos, que nosotros tengamos esta verdad en nuestro corazón, que no hay ningún otro lugar seguro sino la presencia de Dios, sino Dios mismo. No hay un lugar seguro fuera de Dios. Las personas pueden tener su seguridad en diferentes cosas. Las personas pueden tener su seguridad en el dinero, pueden tener su seguridad en sus propiedades, en sus influencias, o se pueden sentir muy inteligentes y dices, no, pues yo soy muy inteligente, la verdad, yo confío en mí mismo. O si tienen algún amigo pudiente, algún político por allí. La gente tiene su confianza en otras cosas, pero todas estas cosas, hermanos, son como arenas movedizas, son cosas inseguras, son cosas inestables, de las cuales nosotros no debemos como creyentes tenerlas como algo seguro, o no debe de estar allí nuestra seguridad. Pablo le dijo a Timoteo, le dijo que ellos no deberían de poner su esperanza en las riquezas porque son inciertas. Las riquezas hoy las tienes y mañana puede ser que no tengas nada. Hay una devaluación y se acaba todo. Son inciertas, es muy fácil perder las riquezas, es muy fácil. Y confiar en las riquezas o en las cosas materiales es algo que no es para nada seguro. Un proverbio dice que has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo. ¿Y cuántos casos no sabemos de personas que han perdido todo? Y si confiaban en eso, pues imagínate. Muchas personas hasta se vuelven locos porque perdieron mucho, porque ahí estaba su confianza, porque ahí estaba su seguridad. Hace unos años uno de nuestros hermanos aquí en la iglesia compró un departamento. Entonces, pues fue y hizo el trato y pagó el departamento. Entonces esperó creo que una semana o no sé si días, unos días. A los días fue a poner a su nombre el departamento. ¿Qué cree que pasó cuando llegó allí? Ya estaba a nombre de alguien más. ¿Qué sucedió? Pues el vendedor lo vendió a dos personas diferentes. Perdió sus ahorros, ya es un hermano pues ya grande. Pero él, como su fe estaba puesta en Dios, pues se levantó y siguió avanzando. Pero ¿qué tal si él no hubiera estado viviendo en la protección de Dios? Pues renuncia del cristianismo, ¿no? Apostata, se va, deja todo tirado. Una persona que su confianza está en las cosas materiales va a abandonar a Dios cuando éstas falten. Y hay muchos ejemplos de personas que han perdido millones. Pero nosotros como cristianos debemos de tener un buen fundamento y estar viviendo en la protección de Dios siempre, porque no sabemos con qué cosas nos podamos enfrentar el día de mañana, o quizás ya te estés enfrentando a algunas. Y necesitamos estar allí, estar completamente seguros en Dios, no depositar nuestra fe en las riquezas, no depositar nuestra fe en hombres, en personas, no depositar nuestra fe en partidos políticos o en algún amigo que tú tengas que sea pudiente. Miren, vamos a Isaías 31, por favor. Dice Isaías 31, capítulo 31, versículo 1. Los egipcios son hombres y no dioses. Pues esto suena como hasta lógico, ¿no? Pero cuando una persona no está poniendo su confianza en Dios,
sino que está poniendo su confianza en personas, los está ellos haciendo, está la persona haciendo a los demás como si fueran un Dios. Dice el Señor: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. ¿Puede un hombre darte paz en el tiempo de angustia? ¿Puede un hombre darte paz en el tiempo de angustia? No. ¿Puede un hombre librarte de la tentación que viene día a día? No. Espiritualmente, una persona no puede fortalecerte. El único que te puede ayudar es Dios. Solamente Dios es el que verdaderamente puede proteger nuestras vidas, y por eso cada uno de nosotros tenemos que vivir en la protección de Dios. Porque si alguien pone su confianza en cualquier otra cosa que no sea Dios, pues le va a fallar. En cualquier momento va a pasar algo, va a sacudir, y al final de cuentas pues vas a quedar desprotegidos. Por eso es que tenemos que tener nosotros cuidado de permanecer cerca de Dios, de no alejarnos. ¿Por qué? Porque los egipcios no son hombres, no son dioses. Las riquezas se van, desaparecen. Los amigos, pues después dejan de ser amigos y te abandonan. No hay nadie en quien nosotros podamos confiar en el sentido de salvación. En el sentido de claro que pues, ya no voy a confiar en mi esposa. No estamos hablando de ese tipo de confianza. Estamos hablando de una confianza en la cual estás tú anclando tu vida, en la cual estás anclando tu seguridad, tu salvación, no en Dios. Vamos ahora al Salmo 73, 12. Salmo 73, 12. Dice el versículo 12: he aquí estos impíos, o gente que no conoce de Dios, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Decía Asaf, que fue el que escribió este salmo. Asaf estaba pasando un tiempo difícil, y creo que todos pasamos por tiempos difíciles, hermanos. Todos pasamos por situaciones adversas, y de repente vemos a personas que como que si no les pasa nada, y dicen: oye, pues yo todos los sábados voy a la iglesia, y si no voy un sábado, voy el domingo, pero siempre, todas las semanas, yo estoy buscando al Señor, estoy leyendo mi Biblia, estoy orando, y ve, estos, hasta como que se ve que lo dice medio alterado Asaf, ¿no? Dice: no, pues estos impíos, mira nomás, ya compraron otro carro nuevo, y luego ya tienen una casa en Vallarta, y ahora pues ya me enteré que se compraron unas hectáreas aquí en Tapalpa y ya están fincando, y yo ni casa tengo. Imagínate. O sea, ver las cosas de una forma muy natural. Él no lograba entender el fin que les esperaba a ellos. Dice el versículo, Salmo 73, versículo 2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Como cristianos, nuestra vista no debe de estar en estas cosas, en las cosas de este mundo. Nosotros, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Porque si nosotros desviamos nuestra mirada a las cosas terrenales, a las cosas materiales, eso nos puede arrastrar. Y estaba arrastrando a Asaf. Asaf empezó a tener envidia, empezó a desear lo que los otros tenían. Pero eso es una falsa seguridad, es una ilusión. Es una ilusión. Y Satanás te puede tentar, así como lo hizo con Jesús. Todo esto te daré, y la Cheyenne, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de ese comercial? Ya lo quitaron. O puedes poner ahí, y la Tacoma, ¿verdad? Y la Lobo. Todo esto te daré. Oye, ¿y el Mercedes?
ya podemos subirle un poquito, ¿no? O no sé, el carro que te guste o la casa. Y la casa del TEC, ¿ah? Todavía no sé si todavía la sigan vendiendo. Satanás llega con Jesús y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Porque estaba atacando al Señor Jesús, pero Jesús estaba en la protección del Padre, así como nosotros tenemos que estar en la protección del Señor. Y cuando sentimos como punzadas, como envidia de otras personas que están prosperando, nosotros tenemos que correr a Dios, porque esas cosas nos pueden sacar, nos pueden hacer caer. Asaf estuvo a punto de salirse de la protección de Dios, a punto, dice el versículo: por poco resbalaron mis pies. Estuvo en el límite, ya casi para dar un paso al precipicio, pero no. Gracias a Dios, ¿verdad? Que se mantuvo Asaf, y de esa manera nosotros tenemos que mantenernos también. Fíjense el versículo 13, Salmo 73, 13, dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Estoy sirviendo aquí, estoy sirviendo con los niños, en la alabanza, o voy a evangelizar. Dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, he lavado mis manos en la inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, aparte de todo, no solamente no tengo cosas económicas, me llueve. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Otra versión dice: si hubiera pensado como los malvados, habría traicionado al pueblo de Dios. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, le costó asimilar, y a veces cuesta. Hay una lucha espiritual, hay una lucha, hay una batalla en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y de repente te pueden llegar pensamientos y puedes decir: ¿vale la pena estar aquí en la iglesia? Pudiera estar haciendo tranzas y no sé, pues ya tendría casas, carros. Dice el versículo 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Hace muchos años yo había empezado un negocio, y fui a unas oficinas del gobierno, y la idea era que pudiera concursar para agarrar algunos proyectos. Hay unos concursos que se le llaman licitaciones, donde las empresas hacen propuestas económicas. Entonces estaba platicando con uno de los gerentes de esa área, y me dijo: oye, Arsenio, pues me presenté, ingeniero, pues vengo aquí porque quiero trabajar y quiero ser parte de los proveedores en esta área. Y me dijo las cosas así, sin temor, sin nada. Me dijo: bueno, pues mira, yo sé que tú eres cristiano. Le digo, sí, yo soy cristiano. Digo: mira, yo también soy cristiano. De hecho, antes hasta predicaba, me dijo él. Pero bueno, ahorita ya no, dice. Pero mira, aquí nos repartimos el pastel. ¿Sí entendemos esa frase mexicana? Nos repartimos el pastel. O sea, lo que él me estaba diciendo es que de todo el presupuesto que la federación le asignaba a esa área, pues supongamos, le asignaban 100 millones. Dice: mira, yo tengo 5 empresas con las cuales trabajo. Así me estaba diciendo. Digo: y las puertas están abiertas para ti.
Si tú quieres trabajar, nada más tienes que saber que nos repartimos el pastel. Pero no es malo, me decía él. Le digo, no es malo. Y ya le dije, ingeniero, pues si así están las cosas, pues muchas gracias, yo no voy a participar de esto. Y me fui. Le dije, muchas gracias, ingeniero, por sus buenos deseos. Pues si se trata de tener dinero, se puede tener dinero, hermanos, de muchas maneras. Pero nos salimos de la protección de Dios. Nos salimos de la protección de Dios. Por eso es muy importante que nosotros no nos dejemos llevar por las tentaciones que viene de parte de nuestro adversario, de parte de este mundo, o inclusive de la naturaleza carnal que está dentro de nosotros. Y Asaf reaccionó. Por poco se deslizaban sus pies, pero él lo que hizo fue que entró al santuario del Señor. Esto está hablando que entró a la presencia de Dios, y entonces comprendió el fin de ellos, pero también comprendió que a él no le iba a ir mal. Aparentemente, bueno, él estaba en una situación difícil, pero lo que le esperaba era mucho mejor que lo que estaba viviendo en ese momento. Era mucho mejor. Vamos a regresar al Salmo 91, por favor. Dice el Salmo 91, 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Otras versiones lo traducen de esta manera: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Dice otra versión: tú eres mi refugio, mi fortaleza, Dios mío, confío en ti. El salmista tenía claro que Dios es el único lugar seguro. Y cada uno de nosotros también tenemos que tener firme esta verdad en nuestro corazón. Dios es el único lugar seguro. No hay otro lugar seguro sino la presencia de Dios, el vivir junto a Él, el estar en su fortaleza. Miren, fue el Señor quien guardó a David cuando se enfrentó al oso y al león. Fue el Señor quien guardó a David cuando se enfrentó al gigante Goliat. Y todas estas ilustraciones, el gigante, pues ya no nos vamos a poner a pelear con un gigante. El oso, pues yo creo que ya hasta casi se extinguen. Pues los leones, pues de Cerro de la Primavera ya está bien quemado, ya no creo que haya león. Todo esto nos está hablando de que en cualquier situación en la que nosotros estemos, cualquier gigante, cualquier oso, cualquier león que venga a nuestras vidas, Dios es el único lugar seguro. Dios fue quien protegió a Elías en el tiempo de hambruna. Fue el que lo ayudó a pasar esa situación difícil. Solamente Dios es nuestro refugio, solamente Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Hay un proverbio, el proverbio 30:26, que nos habla de un animalito muy sabio. Proverbio 30:26 dice: los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Los animalitos tienen sabiduría, hermanos. El conejito fue creado con un instinto de supervivencia, y ellos en ese instinto que Dios les dio, buscan dónde protegerse de los depredadores. Ellos corren a un lugar de refugio. Los jabalí, por ejemplo, se meten a cuevas, y ahí se meten y pues a ver, sácalos. Y están en un lugar de refugio. Ellos buscan un refugio. Los conejitos se meten en las piedras, en las rocas, donde los depredadores no tienen ningún acceso. Y nosotros necesitamos acudir a la protección de Dios, porque Dios es nuestro castillo. Los castillos en la antigüedad pues eran impenetrables.
No había forma de poder entrar a un castillo. Era impenetrable. De esta manera Dios nos ilustra que cuando nosotros estamos viviendo en su presencia, los ataques pues sí van a estar allí, pero no van a llegar a nuestro corazón. Vamos a estar seguros porque no hay situación tan grande de la que Dios no pueda protegernos. No hay una situación tan grande de la que Dios no te pueda librar. No hay un enemigo, no hay un demonio, no, Satanás no es tan poderoso como para que pueda vencer a Dios. Hace unos años, unas personas ahí, unos familiares se convirtieron al Señor, pero ellos eran personas que buscaban mucho el tema de brujos, adivinos, hechiceros. Ellos si estaban enfermos, en lugar de ir al doctor, pues iban con el curandero. Y llevaban este tipo de vida, pero ellos conocieron al Señor. Ellos se volvieron cristianos. Y una de las cosas que me preguntaban cuando ellos se convirtieron es que si ellos todavía iban a estar expuestos a todo ese tipo de cosas, porque eran muy supersticiosos también. Y me decían, oye, ¿y los brujos todavía nos van a poder hacer algo? Y yo les decía, le digo, no, es que cuando uno cree en Jesús, el Señor nos compra, y dice la Biblia que Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de Jesús, de tal manera que no nos puede pasar nada. Sin embargo, pues es tu decisión estar protegido por Dios o no. Es nuestra decisión, porque el lugar de refugio ahí está, la presencia de Dios está, pero es mi decisión y es tu decisión estar protegido por Él, porque esta es la condicionante. Esta es la condicionante. Si tú te alejas, pues quedas desprotegido. Si tú te alejas, eso significa, si tú pecas, si tú vuelves a tu vida antigua, de donde Dios te rescató, pues otra vez todo está ahí. Y la Biblia pues nos habla mucho de esto. Por ejemplo, el libro de los Jueces nos narra cómo muchas veces Israel habitaba seguro, habitaba confiado, Dios levantaba a un juez, a una persona que le obedecía y estaba bien el pueblo de Israel. Pero cuando pecaban, ¿qué pasaba? Pues otra vez los llevaban cautivos, otra vez había consecuencias devastadoras por causa del pecado. Cuando nosotros pecamos, hermano, cuando nosotros ofendemos a Dios, pues la naturaleza carnal toma fuerza. Otra vez, si antes tenías una debilidad en particular y otra vez te sales de la protección de Dios y pecas, pues vuelves otra vez a esa vida que tú tenías. Pero cuando tú estás con Dios, pues estás conectado con el Señor y estás fuerte espiritualmente. Santiago lo dice de esta manera, dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros debe de hacer o tenemos que hacer? Someternos a Dios, estar obedeciendo su palabra, estar haciendo su voluntad. Eso significa someternos a Dios, ya no vivir bajo tu propia voluntad, sino vivir en la voluntad de Dios. Dice el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. De manera que cuando nosotros pecamos, transgredimos la voluntad de Dios, estamos expuestos a que otra vez el pecado nos vuelva a dominar, a que otra vez el mundo empiece a tomar lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso necesitamos vivir en la protección de Dios. La condición para estar en la protección de Dios es estar cerca de Él, es hacer su voluntad. Los mandamientos que Dios nos dejó son una protección para nuestras vidas. Los mandamientos no lo debemos de ver como una carga pesada,
Ay, pues es que Dios me dijo que nada más puedo tener una mujer, ¿tú crees? O tu mujer, ay, pues es que Dios me dijo que nada más puedo tener un hombre. No, pues yo quisiera tener 3 o 4. Pero Dios nos da sus mandamientos para protegernos. Oye, pues es que no debo de robar. Ay, pues ¿por qué no? Pues mire, ya fuera rico, si le hubiera hecho caso aquí al primo, porque no era hermano, dice que era cristiano, pero no creo. Bueno, solo Dios conoce los corazones, pero pues por su vida, dices tú, bueno, pues vamos a robar poquito. No, cuando nosotros damos lugar al pecado, entonces pues vienen las consecuencias. Proverbios capítulo 6, versículo 20, dice de esta manera, Proverbios 6, 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Y otro salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los mandamientos son los límites que Dios ha puesto y son los que nos van a guiar cuando andemos, cuando estamos dormidos, pues nos van a guardar. No, mira, es Dios, es su palabra, pero en el momento en que nosotros transgredimos los mandamientos, nos salimos de la protección de Dios. Todos los mandamientos que Dios ha dejado es para nuestro bien, porque cuando tú le das una instrucción a tu hijo o a tu hija, ¿es para su mal? Es para su bien. Si tú le das un coche a tu hijo, le dices, hijo, a ver, pero no, tienes que respetar los límites de velocidad. Si dice que tienes que ir a 50, pues a 50. Si dice que tienes que ir a 60, a 60. Es por tu bien. Ay, papá. Pero pues el carro, mira, pues hasta está modificado, mira, puedo correr más. Pero nuestros hijos deben de entender que cualquier mandamiento que nosotros como padres les demos o una instrucción siempre es para su bien. De la manera que nosotros tenemos que entender que todo lo que Dios ha dejado en su palabra es para nuestro bien. Dile al que está a tu lado, es para tu bien, obedécelos. Es para nuestro bien. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, Dios les dio una instrucción. Les dijo, de todo pueden comer, pero nada más de ese árbol no pueden comer. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se salieron de la protección de Dios. Se brincaron los límites del Señor. Dijeron, pues Dios dijo que no, pero pues se ve bueno. Empezamos nosotros a pensar y a decir, a poner en tela de juicio el mandamiento de Dios. Y cuando pecamos, entonces nos damos cuenta de que realmente era para nuestra protección. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Transgredieron el mandato y las consecuencias fueron devastadoras. Fueron incalculables. Nos afectó a nosotros. Afectó a la creación, afectó a los animalitos, afectó, todo afectó. Si ellos no hubieran transgredido el mandato, pues estarían seguros bajo la protección de Dios. Dice el versículo 23, Proverbios 6, 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Hermanos, no se nos debe hacer fácil transgredir un mandato de Dios. De verdad que no, ni una mentira piadosa, ¿verdad? Hasta le ponemos, no, pues es una mentira piadosa. No. Oye, si en tu trabajo te están obligando a mentir,
Pues no debes de mentir porque mentir es pecado. Ay, pues todos mienten, pues tú también mientes. No, mire, digo, usted me paga por hacer esto, pero no me paga por mentir o me paga por mentir. Sí, también, entonces no voy a trabajar aquí. ¿Por qué? Porque si tú mientes, estás saliéndote de la protección de Dios. ¿Qué es mejor, tu salario o la protección de Dios? ¿Qué es mejor? Pues la protección de Dios, porque cuando nosotros estamos en la protección de Dios, estamos confiados, estamos seguros. Una mirada a una mujer o tú como hermana a un hombre, no, tenemos que guardarnos. Tenemos que guardarnos, dice el versículo 24, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Entonces cuando tú estás en tu trabajo, en la calle o en cualquier lugar donde tú estés, los mandamientos va a ser el límite. No debo de pasar, no debo de transgredir esto, no debo de ver a alguien, no debo de codiciar esto, no debo de mentir, no debo de robar, no debo de hacer esto. Y eso es nuestra protección. Los mandamientos del Señor siempre serán para nuestro bien. Estamos en un camino minado, hermanos. Es muy fácil deslizarse en este mundo. Es muy fácil. Es muy fácil darle lugar a la carne. Es muy fácil aceptar las insinuaciones de Satanás. El mundo nos ataca y es fácil poder sucumbir si no estamos en la protección de Dios. Pero si estamos en la protección de Dios, vamos a estar fuertes. Vamos a poder vencer. Todos los pecados traen consecuencias devastadoras a nuestra vida, todos, cualquier pecado. Y el pecado lo que hace es, la principal cosa que trae el pecado es que nos aleja de Dios. Porque el pecado, dice la Biblia, hace separación entre Dios y nosotros. El pecado automáticamente nos aleja de Dios. Hay un pasaje en la Biblia cuando estaba un profeta, me parece que se llama Balaam, y estaba siendo seducido por unos reyes ahí que quería que maldijera al pueblo de Israel. Y Dios le dijo, no, el pueblo bendito es, no lo podrás maldecir. Y el rey que estaba ahí con Balaam le dijo, oye, pues es que yo te dije que tú los maldijeras. Digo, no, discúlpeme, pero es que yo no puedo maldecir al pueblo de Israel. Pero dice la Biblia que él sedujo al pueblo de Israel a la idolatría, este profeta, fíjense. Y cuando el pueblo transgredió los límites, cuando el pueblo cayó en fornicación con la gente que no era del pueblo de Dios y aparte cayó en idolatría, entonces pues vino el enemigo y los atacó. Porque el pecado siempre nos va a querer destruir. La Biblia no nos dice cómo es que David cayó en adulterio. Bueno, pues dice que estaba ahí Betsabé y pues que él vio. Pero fíjense, cuando uno se aparta de Dios, la Biblia no nos dice claramente, pero yo creo que David, él se alejó de Dios mucho antes de ese pecado. Porque caer en un pecado como el adulterio no es algo fácil, no es algo sencillo. Pero nosotros por eso tenemos que tener el cuidado de vivir bajo la protección de Dios. Allá adelante en Proverbios 14:26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Una persona que es temerosa de Dios es una persona que vive confiada en Él. Y esto no significa que no van a venir cosas adversas a nuestras vidas, pero estamos seguros que Dios nos guarda en sus preciosas manos. El temor, dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. En el 27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte.
El temor de Jehová es, hermano, es un profundo respeto a Dios y a su palabra. Es un hombre temeroso de Dios, es un hombre que honra al Señor en todo tiempo. Lo esté viendo una persona o no lo esté viendo, esté en la iglesia o esté afuera de la iglesia, en cualquier momento una persona que es temerosa de Dios es una persona que respeta a Dios, que le honra, que le obedece, que busca hacer su voluntad. Y cualquier ataque que venga ante nuestras vidas, si nosotros estamos en la protección de Dios, vamos a estar seguros. Porque miren, Satanás, les decía, Satanás, el mundo, aún la naturaleza caída que está en nosotros, están a la casa de nuestra alma. La Biblia nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no se va a buscar allá afuera, viene a buscar aquí entre los cristianos. Viene a buscar aquí. Pero si estamos en la protección de Dios, pues estaremos seguros porque Dios siempre va a cuidar de nosotros. Y esto nos debe de dar tanta tranquilidad de que si nosotros estamos caminando con Dios y estamos en obediencia, podemos estar confiados plenamente en Dios. Porque Dios nos va a cuidar en todo tiempo. Miren el ejemplo de Job. Job tuvo pruebas muy, muy difíciles. Sí, a veces cuando, se le murieron sus hijos, y no sé si a usted le pasa, pero cuando alguno de mis hijos está enfermo, pues yo sufro como padre. Y se enferma y rápido al doctor. Bueno, primero oramos, ¿no? Oramos, ponemos todo en las manos del Señor. Pero también Dios ha dejado a los médicos, a los doctores. Y vamos y consultamos y estamos con ellos. Pero la muerte de un hijo, yo creo que aquí alguno de ustedes ya ha sufrido esto y sé que no lo sé en carne propia porque mis hijos todavía viven, pero pues es un dolor. Es como si te arrancaran una parte de tu cuerpo o más, no sé. Usted que ha pasado por esto seguramente puede entender más a Job en este sentido. Job perdió a todos sus hijos, pero ¿sabe qué? Él no se salió de la protección de Dios. Job perdió a todos sus animales, perdió todo. Pero dice la Biblia ahí en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 20, miren, Job fue sacudido por el maligno. Es una de las pruebas que yo veo en la Biblia más grandes, ¿no? de las personas, de los hijos de Dios que han pasado. Dice Job 1:20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y renegó de Dios. No, dice, y se postró en tierra, ¿y qué hizo? Y adoró. Miren, Job no se salió de la protección de Dios. Esto que pasó hubiera sido algo de lo cual se pudo haber él flaqueado y haber dicho, no, pues sabes qué, mira, siempre estoy al pendiente de mis hijos, siempre estoy ofreciendo al Señor por si alguno ha pecado, yo siempre estoy orando por ellos y mira, se me murieron. Pero dice aquí la Biblia, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y este versículo dice, el versículo 22, en todo esto no pecó Job. ¿Qué fue lo que hizo Job? Se mantuvo en el lugar seguro. Se mantuvo bajo las sombras del Dios Todopoderoso. Estaba viviendo ahí. Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no se salió de la protección, se mantuvo firme. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en cada situación. En cada situación difícil que venga a nuestras vidas. Porque cuando tú estás caminando con Dios, hermana, cuando tú estás caminando con Dios, cuando tú estás consagrándote día a día,
Tú tienes que saber que Dios tiene propósitos contigo y que cualquier cosa que a ti te suceda, Dios va a ayudar a bien, lo va a encauzar para algo bueno, aunque nosotros pues muchas veces no lo comprendamos. Nosotros muchas veces no entendemos todo lo que Dios está haciendo. Fíjense, Pablo tuvo un naufragio muy grande. Él estuvo en una tempestad muy grande. Se perdió todo lo que había en el barco, menos las vidas de las personas. Y dice la Biblia que en medio de ese naufragio tan grande, Dios mandó un ángel y le habló a Pablo. Y Pablo y le dice: Pablo, tú vas a comparecer ante César. No tengas temor, porque pues van a sobrevivir. No tengas temor, porque Dios va a estar contigo y está contigo. Y dice la Biblia que Pablo estaba animando a todos los que iban en esa embarcación. Pero Pablo, hermanos, no se salió de la voluntad de Dios. Imagínate que el Pablo, el apóstol, el predicador, en medio del naufragio hubiera dicho: Señor, ¿y para esto me rescataste? ¿Para que yo me muera aquí en el agua? Ahora, todos nos vamos a morir en alguna ocasión, ¿verdad? De algo nos tenemos que morir. Puede ser que nos ahoguemos, o puede ser, no sé, de qué nos vayamos a morir. Pero el estar habitando en la protección de Dios, en el lugar santo de Dios, en la misma presencia de Dios, te lleva a comprender que no hay despropósito en las cosas que nos pasen. Y que Dios tiene cuidado de nosotros. Miren, hermanos, cuando el Señor habla ahí en Mateo capítulo 7, y dice que hay dos tipos de constructores o dos tipos de hombres. El Señor habla de un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena y pierde todo. Vienen todo tipo de cosas, el viento sopla fuerte sobre esa casa, cae. Pero está también otro hombre que es prudente y edificó su casa sobre la roca. Ese pasaje, hermanos, no se refiere que si ahorita mismo hay un sismo, aquí no se va a caer nada. O sea, no se refiere, no es algo, son cosas, son parábolas que el Señor usó para hacernos entender que cuando vengan cosas difíciles a nuestra vida, cuando el mundo te quiera derribar, si tú estás fundamentado en el Señor, tú vas a estar firme. Esta parábola nos habla de que si tú obedeces la palabra del Señor, edificas tu casa sobre la roca, pues el enemigo puede venir, pero Dios está cuidándote, Dios está protegiéndote. Dice la Biblia: el maligno no te toca, el maligno no te va a tocar. Está hablando que aún nuestra naturaleza carnal la vamos a tener crucificada con sus pasiones y deseos cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios. Y en términos generales, esta enseñanza del Señor Jesús nos habla que al final de nuestras vidas, si nosotros edificamos nuestra casa sobre la roca, seremos salvos, porque hemos puesto nuestra confianza totalmente en Dios y Él va a cumplir su palabra. Pablo lo dijo de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios. Y amar a Dios es vivir día tras día para Él, es obedecerle en todo tiempo. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nuestras vidas están seguras en Dios si permanecemos bajo su sombra. Pero la invitación de este día, la invitación es a que tú puedas habitar. Y si tú estás viviendo alejado de Dios, acércate. Miren, vamos a leer un último pasaje.
Lucas 13, 34. La invitación, hermanos, es que todos podamos estar habitando bajo el abrigo del Altísimo, que todos podamos morar bajo la sombra del Omnipotente. Y si tú estás fuera, si tú has pecado, a lo mejor tú estás como el hijo pródigo que se fue, se salió de la protección del Padre. Y cuando Él viene, dice, mi hijo muerto era y ha revivido. Estaba lejos y ha venido otra vez. Miren, Lucas 13, 34 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice el Señor Jesús, quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuál es el anhelo del Señor? Y esto es importante que todos sepamos. El anhelo de Dios es protegerte. Por eso Dios mandó a su Hijo Jesús a morir por ti y por mí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar cerca de Él. Porque lo que dice el Salmo 91 era imposible para nosotros porque vivíamos alejados del pacto, de las promesas, de la ciudadanía de Dios. Pero la invitación es a que tú aproveches, a que tú hagas tuya esta verdad y que puedas vivir en la protección del Dios Todopoderoso. Estamos viviendo tiempos difíciles, es por demás decirlo. Todos sabemos cómo está este mundo, la inseguridad, la maldad. Todos sabemos cómo está este mundo, pero en la presencia de Dios podemos tener refugio. Necesitamos estar bajo sus alas. Yo quiero invitarlos a que se pongan de pie, hermanos, y que podamos en esta hora, si tú has estado lejos de Dios, que puedas acercarte a la protección de Dios. Y si tú estás allí viviendo, que puedas afirmar en tu vida estas verdades. El instinto de los pollitos es estar debajo de la gallina. Y Jesús, el Señor, dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? El instinto de una ovejita, hermanos, es estar con el pastor. Nosotros deberíamos de tener este instinto en nuestras vidas también. Cada vez que nosotros tengamos dificultades, cada vez que haya alguna situación difícil, acercarnos a Dios. Te voy a pedir que oremos y que le digas al Señor, Señor, quiero estar en tu protección. Quiero estar bajo la sombra de tus alas. Padre, en esta hora nos acercamos delante de ti. En esta hora, Señor, si alguno de mis hermanos en este lugar ha estado viviendo apartado, alejado de ti, fuera de esa protección tan maravillosa, tan grande que tú has dejado para nosotros, en esta hora yo te pido, Señor, que tú obres en su vida, en su corazón, y que cada uno de los que estamos aquí, aún de los que están viendo la transmisión, podamos habitar en tu presencia. Que podamos decir como aquel profeta, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y que podamos estar seguros. Si tú has estado sintiendo temor, hermana, hermano, corre. Ve a la presencia de Dios en oración. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Jesús se apartaba para estar con el Padre. La Biblia dice que despedía a la multitud y Él subía al monte a orar. En los momentos difíciles, en los momentos en que Él tenía que ir a la cruz, Él estaba con el Padre. Acude a la protección de Dios. En Él está la fuerte confianza. La palabra
La palabra del Señor dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, queremos vivir en tu presencia. Un día estaremos delante de ti por la eternidad. Y si nosotros en esta tierra vivimos bajo tu protección, estamos seguros que un día te veremos, Señor. Señor, así como Jesús acudía siempre a ti, nosotros queremos hacerlo. Y queremos vivir siempre bajo tu protección, porque es el único lugar seguro. No hay nada en este mundo, Señor, que sea seguro. No hay nada ni nadie en lo cual podamos depositar nuestra confianza, sino solamente en ti. Y tú, Señor, nos ayudarás en todo tiempo y en todo momento. Y aunque pasemos por el fuego, Señor, no nos quemaremos. No nos consumirá, Señor, porque tú nos guardas, porque tú nos proteges. Aunque haya luchas espirituales, Señor, sabemos, Señor, en esta hora que lo único que tenemos que hacer es someternos bajo tu preciosa voluntad, someternos a ti, estar en tu refugio. Y tú eres, Señor, el que pelea siempre nuestras batallas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, porque tú eres fiel, porque tú, Señor, eres el Dios Todopoderoso, eres el Altísimo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo tú me recogerás. Señor, aunque algún hermano aquí esté solo físicamente, yo sé que tú estás con él, si él está viviendo en tu presencia. Podemos tener plena confianza en ti, mi Dios. Por eso hoy te decimos, Señor, que te amamos, te alabamos, te adoramos por tu inmenso y tu maravilloso amor. Gracias, Señor, por tu protección. Gracias, Señor, por tu cuidado, Padre. Gracias, Señor.